Saludos a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro espacio de discusión como parte de este proyecto de Nuestros Tambores, un proyecto del Centro de Economía Creativa apoyado por la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, y es un proyecto que busca de alguna manera visibilizar el trabajo de la artesanía de tambores en Puerto Rico, la importancia que ha tenido por décadas y cómo reconocer su valor cultural, su valor económico, su valor social, educativo y comunitario. El Centro de Economía Creativa es una organización sin fines de lucro que lleva desde el año 2020 gestando proyectos de apoyo al sector cultural. Maneja 3 proyectos principales: el Nido Cultural, que es un proyecto que da servicios gerenciales a entidades de arte y cultura; Maniobras, que es un proyecto de empresa de empleo cultural que actualmente ofrece oportunidades de trabajo para 37 artistas en 25 organizaciones en Puerto Rico; y el Lab Cultural, que es un proyecto de observatorio de arte y economía creativa que genera información estadística sobre el impacto económico del sector, su impacto en el empleo, el consumo cultural y otras dimensiones. Y en ese análisis de siempre estar mirando la cultura desde el macro de las estadísticas, en un momento dado dijimos, vamos a profundizar en uno de esos sectores, vamos a mirarlo, vamos a visibilizarlo y ver también todas las dinámicas que se dan alrededor de eso. Mirando el ecosistema de la música, llegamos a la fabricación de instrumentos y por eso estamos generando este proyecto. Hoy estas discusiones se están generando desde la Casa de la Plena Tito Matos. Agradezco a todo este panel que de alguna manera es parte de este proyecto, a Mariana Reyes y por supuesto a nuestro amigo Tito Matos por ser el gestor y la mente creativa detrás de este proyecto, y por toda la gesta que por décadas lideró para adelantar nuestras músicas y ponerlas en el espacio que merece. La artesanía no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que es parte de una cultura general de trabajo musical, y por eso tenemos a estos compañeros, Emanuel Santana, José Ramón Ramírez, Moncho, Juan Jonsi Martínez, y vamos a estar conversando un poco también de cómo ha ido evolucionando ese ecosistema de la plena y su relación con la artesanía de percusión y también perspectivas a futuro. Para arrancar, me gustaría romper con la pregunta de cómo llegan a la plena, a la música tradicional en sus vidas. Vamos a empezar por Jonsi. Pues sí, hay que empezar por seniority. Exacto. Pues mira, yo vengo de la salsa, yo era un cocolo ortodoxo. Yo no escuchaba nada que no fuera salsa, que mucha gente piensa que yo empecé a tocar plena desde que tenía 4 años, pero en realidad me graduó de la Pales Mato en el 1978, nosotros tenemos una bandita de salsa. De hecho, nosotros nos desfilamos con el pam, pam, para, papá. Otro, oye, qué rico suena, tum, 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 la salsa valenciana. Y entonces, con ese trasfondo, pues quiero decirte, sí, yo había escuchado plena, ¿verdad? Obviamente, mi papá y mi mamá bailaban con Mael y con Cortijo, con César Concesión, y esos discos sí estaban en mi casa, pero mi vida era la salsa. ¿Qué pasa? No quería ir a Mayagüez a nada. Y gracias a mi querida madre, que insistió, me fui a Mayagüez y ha sido de lo más grande para mí, pues allí conozco la plena. En el 1980 me invitan a estudiar allí en la calle Bosque, en el edificio Radio Centro. Y cuando yo llego, el pana mío en una nevera llena de India, yo digo, pero vamos a estudiar lo que vamos a hacer. No, pero tú sabes, un par de indias, lo que arrancamos. Y entonces escucho ese tum, 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 pa, ca, tum, 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 pa, tum, pero una cosa, mira, todavía se me paran los pelos. Yo nunca había escuchado una plena así en mi vida. Y yo le dije al pana mío, tú sabes que los estudios se quedaron para después. Yo voy a seguí, ¿verdad? A donde estaban los pleneros, que yo no sabía quiénes eran. Y resulta ser que ahí estaba Cocolay, el hermano de Mon Rivera. Estaba Capitán, estaba Fausto, el vampiro, el requintero. Y había otra persona en el Guícharo que no recuerdo bien.
y estaban frente al negocio que le decían La Oficina, que me parece que todavía está incrustada en la pared el requinto del Viejo Mon, de Efraín, de Ramón Rivera Alers. Y están metiendo, imagínate, esa peste. Ellos le decían los pleneros del oeste. Sus panderos eran de caldero de olla de arroz. Y un sonido espectacular. Y yo me quedé. Y entonces, como yo, ¿verdad? Tenía los callos para tocar. Sin saber quién era, le pregunto, y era Cocolay. Mire, don, usted me da un break ahí. Y él me dice, ¿tú sabes puntear? Y yo no sabía qué me estaba preguntando. Y yo le dije, sí. Muchacho, cogí ese pandero y hice lo que él hizo, pero yo no me podía mover, yo no podía hacer coro. Y las gotas eran de 2 pesos y medio. Y yo, por no cruzarme ahí, me mantuve. Al final, pues le entregué rápido la pandereta para irme de allí, porque yo creo que no hubiese podido tocar otra canción más. Y él me dijo, pendejito, lo hiciste bien. Estamos todos los jueves aquí, pero la próxima vez tráete tu propia pandereta. Y ya tú sabes que yo recorté patio, la beca. Entonces me faltaba, ¿verdad? Par de pesos. Y Roberto Ramírez, el esposo de mi queridísima prima Marina Isabel, pues me dijo, John, si vamos allí a casa de Guilín. Guilín estaba al lado de Timba Ismael. Que Timba Ismael, me parece a mí, por lo menos de mi generación, era el artesano más conocido. Si querías, ¿verdad? Un buen instrumento. Porque habían, ¿ves? Las panderetas esas de Taiwán que, pues, el que diga que no la ha tocado, todos las tocamos. Pero si querías, ¿verdad? Un buen instrumento. Entonces, Guilín, que era artesano de guitarras y de cuatro, pues como Ismael se tardaba tanto y tanto y tanto, él empezó a hacer las de fiberglass. Luego después las hizo de madera. Y mi primer punteador fue de Guilín, un punteador azul que de verdad lo doné después de mucho tiempo. Y desde ahí, te puedo decir hasta el sol de hoy, yo aunque sea en el guía de mi carro, toco la plena. El bongo tiene telaraña, a veces lo saco a pasear, pero la pandereta no. Así que así John C. Martínez llegó a la plena. Qué bien. Moncho. Ok, vamos por aquí. Voy a utilizar parte de lo que acaba de decir John C. Martínez, porque creo que hay una relación en cómo fue nuestro acercamiento, pues, a la plena. Yo el primer encuentro directo con la plena, que después de ahí arranco por ahí para abajo y seguí involucrado en la plena, fue en 1988, cuando entré a la Universidad de Puerto Rico. Que obviamente habíamos escuchado plena, como dice John C., ¿no? Por lo menos en casa de mi abuela y mi abuelo, los únicos discos que habían eran boleristas. O sea, y lo único que tenían era Maelo y Cortijo. Tienen todos los discos de Maelo y Cortijo. Ese era el acercamiento a la plena. Y Bomba, obviamente, pero los demás eran boleros, ¿no? Y las guarachas de Tito Rodríguez. Y esa colección de discos todavía existe. Está por ahí en casa de mi mamá. Brutal. Chipirico Valdés, bueno, no les digo, es una colección de discos brutal. Pues ese fue el primer acercamiento. Luego, como un compañero mío también dice, a mí me pasó lo mismo. Siempre estaba interesado en la cuestión de la plena porque iba un grupo que iba a todas las fiestas patronales y a mí me causaba un interés brutal, que eran los pleneros del Quinto Olivo, no fallaban en las fiestas patronales. Y yo desde que tenía 11, 12, 13 años los veía allí tocando. Y desde los 5 años tocaba redoblante en de 5 años hasta ya bastante grande, unas batuteras que tenía mi abuela, las yayitas batuteras y su banda, pues tocaba redoblante. O sea que había algo ahí, pero el acercamiento directo a la plena como tal, esto que está aquí fue en 1988, que entré a la Universidad de Puerto Rico, a la residencia Torre del Norte, y ahí conozco a Israel Soto Dupré y Jerry, que llegó a la universidad, era percusionista de Copani. Me encuentro con Eddie Ortiz, de Comerío, que ahora es médico, es doctor, y su familia eran trovadores. Me encuentro con Pipo Reyes, que viene de Manatí, plenero también, y ahí pues comenzamos
este proceso de tocar. Jerry llevó sus timbas. Recuerdo que compró 5 panderetas a Timbas Ismael. Fuimos a Bayamón a buscarla. Y ahí comienza a gestarse, ¿no? Toda esta fiebre. Tocábamos, ¿cómo se dice? Informalmente, hasta que pues decidimos comenzar a hacer como que algo más serio, ¿no? Ahí se forman los plenos de la Resi, 88, 89. Y parte del proceso comenzamos con las Timbas Ismael. Yo creo que casi, ¿verdad? En ese tiempo, finales de los 80, principios de los 90, Timbas Ismael era algo... tuve contacto antier con Jerry y me dice que todavía tiene las panderetas de Timbas Ismael. Entonces, nada, ahí comenzamos a gestar eso en la Universidad de Puerto Rico. Creo que parte de las huelgas que hubo, ¿no? 1991 fueron bien importantes porque nosotros fuimos muy activos en esa parte, ¿no? Y haciendo una comparación con lo que dice Jonsi un poco más atrás, con unos pleneros viejos, pues a mí me tocó conocer en ese ámbito de la plena que conocí, que tuve ese acercamiento importante en la Universidad de Puerto Rico, pues conocer a Tito Mato, a Richard Martínez, a estos pleneros del área de Santurce, ¿no? En un juego de baloncesto que fuimos, porque Tito fue a tocar representando a Mayagüez en la UPI, un juego de esos de semifinales, y ahí pues vimos, por primera vez veo a estas personas tocando esa plena bien brutal. Entonces, pues nada, después de ese juego nos vimos, nos intercambiamos teléfonos y después fuimos a ver a Amnesia, tocaban Amnesia, y por ahí comenzó esa conexión. Yo creo que estuve en un momento importante. Cuando digo importante era que en aquel tiempo no había muchos exponentes, tal vez como podemos decir ahora, no habíamos mucho, por lo menos en el área de San Juan, ¿no? Nosotros de la Universidad de Puerto Rico, que veníamos de distintos pueblos, pero que teníamos un conocimiento o creamos un amor por lo que era la plena, que nos gustaba, ¿no? Y ahí comenzamos y seguimos por ahí para abajo. Y me puedo sentar aquí a hacer una historia bien larga de cómo fue el proceso hasta ahora, pero pues básicamente fue ese. Y cuando digo que lo comparo con el de Jonsi es porque creo que el acercamiento principal fue en la universidad, ¿entiendes? Creo que eso fue bien importante porque fue un proceso de crecimiento, ¿no? Un crecimiento político, social. Se dieron muchas cosas que en ese crecimiento llega a la plena y fue como un bálsamo. Y de ahí me quedé y me agarré y seguí por ahí para abajo. Qué bien. Emanuel, ¿y tú? Pues mira, yo soy pues precisamente como estábamos hablando de seniority, ¿verdad? Yo soy el más cachorrito, que es como joven usadito. Yo nací en el 83. Y pues mis primeros contactos con la plena, las primeras veces que yo veo plena en mi vida, fue con mi tío Roberto Silva Robles, mi querido tío Bobby. Todo el mundo lo conoce en la plena ya. Yo vengo de una familia muy numerosa. Mi abuela tuvo 8 hijos, yo soy muy apegado con mi familia materna, entonces pues mi familia hacían parrandas, pero parrandas pues muy informales, tú sabes, nada de profesionalismo. Aquel sacaba una olla, tío Bobby agarraba una pandereta, el otro agarraba una campana que no sabía tocar tampoco, y saludos que venimos a cachetear. Pues ese ambiente festivo siempre estuvo en mi familia. Las fiestas de mi familia para mí eran bien importantes, era un punto de encuentro bien significativo en mi vida. Sin embargo, pues no doy con la plena hasta, yo te diría que otra vez en high school, ya estando en escuela superior. Yo estudié en el Colegio San Vicente de Paúl, donde daba clases Félix Díaz, daba clases allí de arte. Entonces, pues Félix siempre nos ponía un videíto, nos traía un grupo, y yo todas esas veces me quedaba embelesado porque a mí lo que me recordaba era ese ambiente familiar. Sin embargo, todavía ahí no toco plena. Estoy ya en la universidad, que me impresiona coincidir con los maestros aquí. Estoy ya en la universidad cuando se está dando una actividad que se llama Martes de Galería. Yo soy generación reggaetón, ¿sabes? Yo soy un chamaquito de los 90,
Y a mí me gustaba la cuestión del rap, la cuestión de improvisar, era algo que me gustaba y veía que se me daba y me gustaba estar batallando con mis panas. Entonces estoy en un martes de galería y está este chamaco que prieto, calvo, flaquito, ¿sabes? Yo lo veía y me veía a mí mismo también. Entonces la tenía formada allí, que yo parecía una de las fiestas familiares de mi casa, y yo lo escuchaba improvisando y yo decía, pues eso lo hago yo. La cosa es que eventualmente yo vivía en Carolina para ese entonces, eso debe ser cerca del 2003, 2004 por ahí. Yo vivía en Carolina para ese entonces y recuerdo que fui a Plaza Carolina y estaba, pues, un set de estos de panderos que son pues, bien triviales, de estos que hacen en Taiwán, de los que decía John sí que hacen en Taiwán, que eran rojos. Me acuerdo que venían 3 panderetas con un bultito, una llave de final que solamente venía ahí porque nadie producía esa llave, y un CD de Cuerito Mix. O sea, aquello por 35 pesos. Me acuerdo que fui con los panas míos y yo miro el bulto. O sea, yo soy un chamaquito bien pelado, yo vengo de una familia pobre. Yo miro el bulto y yo, ya lo, mano, me gastó los 35 pesos en esto, y lo miro, y la gerente de la tienda me dice, mira, si ustedes se paran ahí y tocan 1 hora, pues yo les regalo las panderetas. Y yo, ¿qué? Chacho, pues vamos a hacer eso. Pero yo estaba con unos panas míos, unos títeres de allá de Carolina, que me dijeron, nosotros no vamos a hacer eso ni loco. Yo, ¿sabes? Y yo pedí, pues olvídate, pues las voy a comprar. Me acuerdo que esas navidades yo aprendí lo que podía, sí, las tocaba pues lo que podía, porque nadie me había enseñado nada. Yo lo que quería era gritar y pasarla bien y me iba a parrandear y janguear. Eventualmente, pues empiezo a cogerle el gusto a la plena más allá de simplemente la fiesta y el gelengue. Empiezo a darme con maestros de la plena que se sientan, no, mira, esto se hace así. Entre ellos, definitivamente tengo que nombrar a Félix Díaz, Víctor Emanueli, Tito Mato, Charlie Pizarro. Esos son de los que se sentaron conmigo así, uno a uno. De los que no fue que se sentaron conmigo y yo simplemente mirándolo emulaba y aprendía, pues de eso no me atrevo a mencionar a ni uno porque estoy seguro que voy a dejar a un montón. Yo trato de aprender de todos los que puedo. Eventualmente me fui dando cuenta de que el paralelo con aquella fiesta familiar que yo veía en gente que yo no conocía y con que la plena en sí es una familia con todo lo que eso implica, con sus aciertos y desaciertos. Yo genuinamente pienso la plena como una familia, y yo convertirme en parte de esta familia, más siendo de una generación de mi familia que los que son contemporáneos conmigo han tenido que arrancar del país. Yo he encontrado dentro de la plena esa familia, así es que llego a la plena, y por eso es que sigo en la plena con tanto entusiasmo y emoción, la verdad. Hay ¿verdad? Un hilo conductor, por ejemplo, el tema de la universidad. Casualmente, no sé si se ha repetido, nosotros hicimos una encuesta de consumo cultural para todo Puerto Rico, pero hace unos años se hizo una encuesta de consumo cultural en la Universidad de Puerto Rico, hace más de 10 años. Y lo interesante era que comprobaba que la universidad era el lugar donde la mayoría de la gente tenía primeras experiencias culturales de mucho tipo, la primera vez que iban a un museo, la primera vez que veían a una exhibición de arte visual, o sea que también reconocer esa dimensión cultural de la universidad, específicamente de la Universidad de Puerto Rico como centro cultural gigantesco, es bien importante. El primer documental en mi vida yo lo vi en el Colegio de Mayagüez. Déjame incluir ahí, porque yo pienso que yo soy un proceso en términos de mi formación política social, a pesar de que vengo de una familia amorosa y todo lo que pueda hacer, pero mi contacto con la universidad rompió totalmente con todos los paradigmas, con todo lo que tú piensas que tú vienes, y me enseñó a mí a chocar con lo que yo sentía, ¿verdad? Que todavía tengo el choque con mi papá. Yo le digo, no, pero es que yo tenía un sentimiento que tú creaste en mí. Tú tenías por tu experiencia y lo que tú puedas decir, pero eso chocó y cambió, hizo un cambio radical. O sea, la universidad tuvo un cambio del cielo a la tierra. Y es importante, y la plena, por todos esos procesos, ¿verdad? Sociales, políticos, siempre está ahí presente de alguna manera. Yo quería saltar de ese punto y de esos primeros escenarios que recuerdan, ¿verdad? De la plena en un negocio, de la plena quizás en
en unas patronales o unas fiestas de cruz, tratar de llegar, ¿verdad?, de manera bien acelerada a cómo han visto desde su perspectiva la evolución a donde estamos hoy con la plena, qué cosas quisieran destacar, ¿verdad?, en cualquier orden, así que no tengo preferencia. Para bien o para mal, ¿qué ha evolucionado? Maestros. Bueno, en mi caso, la evolución ha sido grandísima. Nosotros, por ejemplo, Poncho mencionó a Quinto Olivo, que es el que rescata el pandero otra vez, ¿verdad?, en las grabaciones de La Plena. Y si tú te fijas, los primeros panderos de Quinto Olivo, el pandero seguidor no tenía más de 10 pulgadas de diámetro. Y la mano de Jimmy Grasa yo creo que tenía como 12. Y Jimmy le sacaba un sonido increíble. Luego tú ves, ¿verdad? Porque no nos vamos a ir desde los inicios, ¿verdad? Vamos a cogerlo, pues si no, no salimos de aquí. ¿Verdad? Cuando la plena, los orígenes de la plena eran una sola pandereta. Después tú ves, por ejemplo, en Mayagüez, yo fui la tercera generación de los Sapos del Caño. Los Sapos del Caño, primera generación, fue del gran Jerry Medina con uno de los que fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tocaba un acordeón fuera de este mundo. Y ellos venían del Conservatorio de Música y fueron a estudiar a Mayagüez, una carrera. O sea, ellos eran músicos ya. Y le pusieron los Sapos del Caño porque ellos decían que ese nombre no se le va a olvidar a nadie jamás. Después la segunda generación la coge Douglas Candelario con los hermanos Acosta y era más bien para el apoyo de los equipos, ¿verdad?, deportivos del colegio. Cuando ellos se gradúan, yo pues entro en el 80 a hacer mis pininos ahí, me quedo yo solo y entonces pues fundo yo Sapos del Caño tercera generación, que nosotros pues fuimos perseguidos, ¿verdad?, por el FBI, por la Policía de Puerto Rico. Nosotros, nuestras primeras plenas eran, como decía la gente, de come fuego. Nosotros apoyamos, no es que seamos muy viejos, ¿verdad? Es que fue en esa época la huelga del San Juan Star, la huelga del Imparcial, la huelga de la Telefónica, hubo una huelga de Acueducto, la huelga del 81 de la UPR, la huelga de los maestros, ¿sabes? Y los Sapos del Caño siempre estaban. Inclusive en el Comité Unitario contra la Represión, los Sapos del Caño siempre estaban con una canción en la marcha de Vieques, en la marcha de las nucleares. Y nosotros, ¿verdad?, nos dimos cuenta que para las marchas nos hacía falta un sonido un poquito más fuerte. Entonces empezamos a sugerir hacer panderos de diámetro un poquito más grande. Y entonces, en vez de fiberglass, pues hacerlos, ¿verdad?, de madera. Ya habían otras personas que sí lo habían hecho, pero si, ¿verdad? Si, puede ser que alguien me pueda corregir en esto, pero me parece que aquellas primeras panderetas en los 88, que se hicieron de diámetros más grandes, pues las empezamos nosotros a utilizar para las marchas. Porque necesitábamos un sonido, antes no, las uniones no tenían las comecocos esas, lo que habían eran megáfonos, ¿sabes? Había que meterle duro con la garganta, ¿verdad? Y caminando, por ejemplo, la marcha de las nucleares fue del barrio Fortuna hasta Ceiba, ¿sabes? Y muchas de las marchas pues eran así, ¿sabes? Eran marchas que había que caminar bastante y cantar bastante. Luego empieza en esa época, por lo menos mía, que yo recuerde, no habían aros de panderetas con pedacitos así de cuñas pegados, sino que o se hacían de pieza entera o se cortaban, ¿verdad?, de tubo, o la madera se cortaba y se dejaba como una C y se le ponían remaches a la misma madera. Que esos panderos, pues yo recuerdo, los primeros de madera que nos hizo Guilin a nosotros eran así.
que desgraciadamente le rompieron a Tito Mato con un bloque su maldita hatchback y se los tumbaron. Y fue bien triste porque esos eran los panderos originales de los Sapos del Caño, de madera. Luego en los carnavales vimos, ¿verdad? Por ejemplo, el carnaval de Vieques era multitudinario. Entonces, pues la gente, por ejemplo, yo llegué a ver el bombo de la batería picado para hacerlo como un seguidor. Y pues, y tú sabes, el boricua se las inventa en el aire y hacían, bueno, yo vi hasta banderos en acrílico, ¿sabes? Y ha seguido evolucionando de tal forma que ya los artesanos tienen el truco para hacer que esos panderos suenen como si fueran unas timbas, ¿sabes? De la manera en que pues ellos han conseguido maderas diferentes. Antes era como más difícil y no sé, tú no conocías tantos sitios, ¿sabes? Ni aserraderos como existen, ¿verdad? Hoy en día. Y eso en términos de los instrumentos. Estoy hablando, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hablar de la composición y la estructura y los temas de la plena, pues no salimos de aquí. Pero que me parece, ¿verdad? Que es por donde pues tú estás buscando que se siga la línea. Y verdaderamente, pues la evolución ha sido, y ¿verdad? Para mejor muestra, la tenemos aquí a nuestra derecha, con esta exhibición que compiló nuestro hermano y compadre Héctor René Tito Matos Otero. Así que pues dejo a los compañeros para que sigan elaborando. Si me pregunta con relación a la evolución de la plena, pues desde mi perspectiva es una pregunta amplia, ¿no? Porque podríamos dividirla entre lo que es el mainstream y lo que es la cuestión de autogestión. Ciertamente ha habido una evolución gigante con varios participantes importantes. Cuando digo gigante es que lo que está ocurriendo hoy día no es lo mismo que ocurría cuando yo tenía mis 18, 19, 20 años, para nada. No se compara en lo absoluto en términos de los artesanos, ¿verdad? Que tampoco hay tantísimos así, ¿verdad? Que puedan contar con nuestra bendición, ¿verdad? Hay unos cuantos que tienen mucho trabajo, pero ha habido una evolución en términos de que ha llegado hoy día a un nivel un poco más amplio en términos de la población, en términos de personas jóvenes, de que haya una exposición mayor en negocios, clubs hoy día, ¿no? Y eso es por autogestión. O sea, yo no sé, ¿verdad?, quién te está auspiciando aquí hoy, pero eso es de autogestión, ¿verdad? Fue una cuestión totalmente autogestión, claro, impulsada por lo que venga Plenosos Callejeros, la figura de Tito, cuando vine de Nueva York. No quiere decir que no se hacía, porque se hacía. Yo lo hacía en los 90, final del 90. Yo sé que John C. también, que hacíamos reuniones y tocábamos, pero la magnitud que está ocurriendo no ha ocurrido. Yo creo que esa evolución es importante, ¿no? Ha habido una evolución en términos sociales de autogestión. Para llegar a lo que yo llamo mainstream, me refiero a un poquito más comercial, ¿verdad? Pues yo creo que nos falta un paso bien gigante, bien grande. A pesar de que puedan haber uno o dos grupos conocidos, uno o dos, that's it. Perdona el Spanglish, ¿no? Aunque puedan haber otros conocidos, pero sí ha habido una evolución en el término social, en el término de la percusión y las panderetas, ciertamente, ¿no? Porque esa misma demanda que surge obliga eventualmente, que es lo que pasa en el sentido económico de la palabra, ¿no? Esa misma demanda obliga a muchos artesanos a moverse, a suplir esa demanda. Ahí surgen los Jorge Martínez, los Quiquintos que tocaban, pero surgen ante esa demanda nuevos artesanos de los tambores,
ya estaba Timba Ismael primero, el que menciona Jonsi, ya estaba a una menor escala que después se volvió un poquito más grande, Ramón Pedraza, ¿verdad? También, pero hoy día en términos de la percusión, yo creo que se está corriendo un poco más avanzado el término de crear pandereta. Hay algunos artesanos, Charlie Vega, menciono, ¿no? Roberto Trinidad, entre los que pues han tenido trabajo y han tenido que ir, lo otro, Dios mío, se me olvida, que lo vi antier, pandereta, lo vi en Claridad. Pero, dónde? olvídate, en Claridad, de que hace pandereta, Dios mío. Sí, pero ¿de dónde? Ah, Elo. Elo Molina. Pues no, mira, es malo estar mencionando. Perdónalo. Se le olvida a uno. Pero sí, ha habido una evolución grande en eso. Ha habido una evolución, si hablamos en términos musicales, es como dice John, sí, estamos hasta mañana. O sea, en términos de la evolución musical ha sido gigante, ¿no? Con hasta la forma de tocar de los requinteros. O sea, que ha habido una evolución. Yo te puedo decir, desde que yo aprendí, a mí me tomó 10 años decirme, tú vas a ser requintero de este grupo. Me tomó 10 años ser requintero de un grupo. O sea, no es que yo cogí, ¿sabes? Aquí hoy tuve todo el día y todo el mundo quiere requintear. A mí me tomó 10 años. 10 años para que un grupo me dijera, toma, me vas a requintear. Ay, me vas a este es tu pandereta. ¿Verdad? Entonces, esa evolución hoy no ocurre. Hoy los muchachos quieren hacer otra cosa. Pero está bien, ¿no? Y creo que hoy día, pues, yo soy un poco purista en términos de... pero he tenido que evolucionar también. La forma que yo tocaba antes no es la misma de ahora. Yo me he tenido que... visto como que obligar. O sea, obviamente por el conocimiento, escuchar música, se hacen otras cosas encima de la pandereta requinto, tú sabes. Pero soy de los que dice, cuando digo purista, que en algunos muchachos ha cambiado, hoy día es que tú tienes que mantener un patrón. O sea, tú puedes improvisar todo lo que tú quieras en requinto, pero tú tienes que volver a la raíz y que se escuche plena, porque si tú estás haciendo un requinto ahí a que te dé la gana, pues bueno, tú sabes, tienes que volver y correr por ahí. Pero ha habido una evolución en términos musicales de tocar, en términos de las panderetas, en términos de la demanda. Ha habido una buena... Donde único no ha habido una evolución es en términos de nuestra amplitud musical tal vez al mainstream. Eso ha habido algunos acercamientos, pero falta mucho, como otros ritmos a nivel internacional, ¿verdad? Que han llegado a donde todavía nosotros estamos todavía. Es interesante porque, y ahí voy a conectar también con Emanuel, ¿verdad? Que también ha estado envuelto en proyectos que están, ¿verdad?, insertando la plena en modalidades quizás más experimentales o en contextos de la música popular. De hecho, la reflexión de este proyecto de nuestros tambores surge en una publicación sobre ciudades musicales, pensando que muchos de los instrumentos de percusión que se han masificado, y yo en aquel capítulo doy el ejemplo del cajón peruano con su, ¿verdad?, con su evolución y su uso en el flamenco. El cajón se masifica cuando también se masifica el flamenco como música popular, y entonces el instrumento se va detrás de él. Entonces la reflexión es, wow, pues tú tienes que pasar con la plena, tú tienes que pasar con la bomba, y se irá también la artesanía detrás. Pero aprovecho ese comentario para conectar con Emanuel y también comentar un poquito sobre cómo se van dando esos experimentos para que la plena, no solamente como un género, sino como una base para lo que sea, pueda ayudar también a que eso siga creciendo. Así que comentario. Pues mira, añadiéndole un poco a los que dicen mis compañeros, yo creo que la plena... definir cuál ha sido ¿verdad? Los cambios desde sus comienzos, pues es definitivamente muy abarcador para esta entrevista, ¿verdad? Pero sí pienso y me amparo en investigaciones que han hecho colegas como mi amadísimo maestro Ramón López y otros más. En la actualidad se toca más
plena que nunca en la historia. Así que ahí habla de un trabajo que han hecho muchas personas para que eso se logre. La plena, según lo que yo he encontrado, ¿verdad? Estudiándola, experimentándola, siempre ha sido música que se ha mantenido en comunicación con el quehacer cultural del boricua, como por ejemplo decirte si en los 80 y 90 estaba bien pegado el merengue, pues la plena iba a la catunqui, tunquín, tuca, la catunquín, tuca, la velocidad del merengue. En los 50 y en los 60, pues estaba más pegada la música tal vez de trío y la cosa más mellow. Pues ahí tú escuchabas plena, ay, mi pobre Puerto, bum, baca, tum, bim, dum, ba. Si después de esa época, ¿verdad? Y le di más para atrás, ahora voy a poner más actual. Porque después de esos 90, que la plena, ¿verdad? 90 y 2000, que la plena bien rápida, de repente tú haces la comparativa con, por ejemplo, la música urbana, que la música urbana tiende en la actualidad a tocarse a un tempo más lento, pues de repente tú escuchas, mucho gusto, soy de la isla, y ustedes de dónde son. Entonces, pues, hay unos paralelos con lo que está pasando a nuestro alrededor durante la historia de la plena. Siempre ha sido así. Adicional a eso, el atemperamiento de documentación de la plena. Existe la gente como Plena Brava, que se ha dedicado a documentar la plena en videos. Hay más académicos interesados en, mira, esto parece que es algo bien importante. Esto de la plena no es una cosa de esos tipos pelados, negros y obreros que están en una esquina. Esto parece que es como que importante. Esto como que define Puerto Rico. Pues tenemos que estudiar eso. Hay más personas trabajando para eso. El mismo Ramón López, Félix Echevarría, Rafaela Ponteledé, Manuel Dufrasne y muchísimos más. La utilización de recursos que tenemos en la actualidad para atemperar la plena. Ahora mismo pasan cosas como, por ejemplo, pues yo no sé en qué momento se ve esta entrevista, ojalá dure muchos años, pero actualmente hay una fiebre de hacer los llamados challenge. Vamos a hacer el tal challenge, pues puede estar, ¿sabes qué decirte? Kili Bialit de Mayagüez, diciendo, mira, yo tengo el challenge de esta plena y hay que hacer esto. Entonces yo, que estoy aquí en la casa de la plena en Santurce, lo veo en cuestión de 2 minutos. Entonces ya yo estoy respondiendo a ese challenge y lo veo yo y lo ve allá en Nueva York Julia Gutiérrez y ella contesta. La revolución informática es parte de esas cosas que conforman la plena actual. Sonido. Yo tengo un grupo que se llama Emplegoste, que la consigna es, en verdad, tratar de hacer música afroboricua erótica y dentro de eso, pues, sonido contemporáneo. Cuando me refiero a sonidos contemporáneos, es los sonidos que más están sonando en la actualidad, que muchos de ellos son electrónicos. Tal vez para los pleneros de principio de la plena, utilizar sonidos electrónicos en la plena hubiera sido un sacrilegio. Y tal vez todavía lo sea, pero yo estoy bien contento haciéndolo. Yo utilizo cosas que son sampleos, es en el Spanglish, ¿verdad? Un anglicismo ahí, utilizo sampleos. En la actualidad, como durante toda la historia de la plena, se han utilizado canciones que están pegadas en el momento en otros géneros, cogen y las cantan en plena. Se utilizan influencias de esas canciones que están pegadas. Ah, mira, es que en esa canción hacen como esta estructura, pues también esas cosas las utilizan, hasta la forma de vestirse. De repente, igual que si tú vas a ver a Pirul y la Tribu y tú nunca los has visto, ¿verdad? Imagínate que tú te quedaste en los 90, te frizaron y saliste en los 2000 y de repente ves a Pirul y la Tribu y tú dices, ok, eso es un grupo de salsa, no es. Cuando los ves vestidos, su indumentaria, todo, es un grupo de salsa, no. Esos son reggaetoneros, raperos. Cuando empiezan a meter aquella salsa dura, tú dices, espérate, tengo que reconsiderar lo que pensé. Lo mismo pasa con la plena actualmente, tú sabes. La forma de hablar
la forma de comunicarnos por las redes sociales. Actualmente las convocatorias para las actividades de plena son por las redes sociales. Antes era de boca, mira, Mengano, a tal hora, tal día, en tal sitio. Ahora todo el mundo tiene un teléfono que le puede enviar cohetes a la luna y dice, mira, en tal sitio, tal día, va a estar Moncho Tarima con John C. Martínez haciendo una plena. ¡Fua! Para allá vamos, ¿entiendes? Hasta esas cosas. Yo creo que dentro de también documentar, ahora hay una preocupación más legítima por, espérate, esa plena es tuya, inscríbela porque te la pueden robar. ¿Entiendes? Tú sabes, y aquí estamos ante uno de los compositores más importantes de la plena. Los primeros compositores de plena no estaban pensando en nada de eso. Los compositores actuales ven un potencial tan importante porque figuras de renombre internacional tan importantes como, mira, el mismo Tommy Torres, que este fin de semana tuvo 3 conciertos en el Choliseo, vendidos a capacidad, incluyó la plena en su propuesta. Ricky Martin ha hecho eso. Calle 13 hizo lo mismo. Y por ahí puedo seguir, ¿entiendes? Hay cosas como que, por ejemplo, hay un puente que ahora es un poco más sabido de que hay plena puertorriqueña en Uruguay. Hay un movimiento plenero bien importante en Uruguay. Pues que nosotros podamos tener más conexión con ellos, definitivamente se debe a que estamos atemperados por las redes sociales, la revolución informática. Y ahora hay gente de ellos que vienen para acá y dicen, mira, así que tú tocas, y van para allá y tratamos de hacer lo mismo. Pero casi todo ha sido por las redes sociales. Así que definitivamente la plena está en su mejor momento y gran parte yo pienso que se debe a que tiene más difusión en ese sentido. Definitivamente hace falta trabajo porque en todo hay espacio para mejorar y se puede llevar la plena a otros foros, tarima, tú sabes, grupos de plena per se que en realidad estén viajando el mundo. Nosotros sentimos que son muy pocos, nosotros sentimos que puede gustar mucho más. Pero se está tocando más plena que nunca en la historia y pues por eso estamos bien orgullosos. Hago una conclusión y resumen a lo que está diciendo Emanuel, que es bien importante, porque esa revolución informática no solamente, como él acaba de explicar perfectamente en términos de la cultura de la música popular, en este caso que estamos hablando de plena, sino que eso se ha dado en los términos económicos, políticos, sociales, las comunicaciones han sido más rápidas, ¿verdad? Obviamente ese boom informático entra parte de la cultura, es donde actualmente el Banco Mundial creo que lleva desde los años 2005-2010 por ahí, tratando de hablar de un quinto factor de producción importante, que es la cultura como un factor de producción. Sabes que conocemos los 4 principales, recursos humanos, capital físico, tecnología, ¿verdad? Y ahora se está hablando, hay escrito en el Banco Mundial sobre lo que es la cultura como otro factor de producción. Y eso se ha dado en gran medida por lo que acaba de decir Emanuel, ¿no? de la revolución informática, donde el mundo entero ha empezado a descubrir, mucha gente que no lo sabía, a descubrir qué es esto. Esto es parte de lo que yo soy. Aprende, toma. Mira, hermano, yo vivo de cantar plena. Yo vivo de cantar plena y de cantar bomba. ¿Tú sabes cuántas personas antes que yo tuvieron la misma o mucha más pasión que yo? Y eso no era ni tan siquiera... No podían visualizar una cosa así, era imposible. Definitivamente hay un trabajo que se está haciendo y el trabajo va a llegar más lejos. Wow, qué bien. Hay un par de cosas ahí que es bien interesante cuando mencionas el tema de cómo la plena también, quizás porque es un patrón rítmico que se puede adaptar a cualquier cosa. Está interesante ese comentario de cómo también se deja influenciar, pero también circunstancialmente, o sea, el tema de la innovación hasta en el mismo instrumento, en la manera de ejecución, cuando tú hablas de los tamaños y cómo los tamaños tienen que cambiar cuando hay que lograr una proyección mayor, porque así son las marchas ¿verdad? Y los piquetes. Así que nada, quería destacar ese comentario. Y quería saltar en ese desarrollo de la plena como género, como expresión. Hay muchas personas que asumen esa gesta, que la lideran, que la empujan, que la mueven.
Unos, ¿verdad?, son más anónimos que otros, pero casualmente hoy estamos aquí en la Casa de la Plena Tito Matos, y recuerdo hace casi 9, 10 años, yo estaba dando un curso de modos de producción en el campo musical en la Universidad de Puerto Rico, la maestría en gestión cultural, y recuerdo que decidimos hacer un foro sobre ecosistemas musicales, y tratamos de identificar personas que de alguna manera mueven un ecosistema musical con su trabajo. Y en aquel momento tuvimos a Tito dando ese panel, ¿verdad?, hablando de la plena, hablando de cómo él, pues, humildemente nunca se consideraba ni gestor cultural, ni simplemente, ¿verdad?, un plenero. Pero definitivamente había ahí una gesta con conciencia de democratizar espacios para la plena, de invertir tiempo en educación, de colar la plena en cualquier escenario donde fuera posible. Así que quisiera que dedicáramos una ronda de comentarios a hablar de esa figura de Tito Matos, la importancia que ha tenido en el desarrollo de la plena, y la importancia también ahora de este espacio como un espacio que preserva su legado, pero también como un espacio de investigación, de estudio, de divulgación. Así que, en cualquier orden nuevamente. Vamos por seniority. Vamos pues, señores, de aquí se respetan los rangos. Mira, yo recuerdo que cuando Tito Matos tenía pelo, no hablaba inglés y no tomaba. Hicimos un viaje a Hamilton College en Syracuse. Entonces, 3 agentes del FBI nos bostearon porque estábamos hablando en español. Ahí tú veas cómo son las cosas. Tito fue el más dificultad que tuvo porque no hablaba inglés. Y en lo que nosotros salíamos, David González y yo salíamos de nuestros respectivos agentes, pues llegamos a ayudarlo. Y suerte que Tito tenía su certificado de nacimiento, porque por poco lo arrestan. Supuestamente un puertorriqueño había asesinado a un policía 2 semanas antes. Y tú sabes que esa parte del norte ese de Nueva York es bien racista, bien fuerte. Pero después del susto y todo ese revolú, Tito Matos, como siempre ha sido, serio con su cultura, él rápido dijo, una vez, ustedes se acuerdan que habíamos comentado algo de la Casa de la Plena. Eso, si mal no recuerdo, fue 89 o 90. No había nacido mi segunda hija, que nació en 91. Ya Lero había nacido. Y la cuestión es que, pues nosotros sí hablábamos de la idea y qué se podía hacer, pero pues con los trabajos y las cosas, Tito pues ya tenía 2 hijos a esa edad. Y estaba, ¿sabes? Tenía un par de trabajos. Estaba bien fuerte, pero Tito era de las personas que él tenía un norte bien claro, tú sabes, y pasara el tiempo que pasara, él iba a hacer lo que él quería hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Tito pues, estuvo con nosotros con los Sapos el Caño muchos años, después estuvimos juntos con los Plenos del Coquí, Tito practicaba de una manera súper exhaustiva. Tito, él no quería fallar, ¿sabes? Porque él consideraba siempre que cuando tú te presentabas, aunque fuera en una esquina, sin paga, ¿sabes? Tú tenías que representar al género y obviamente a nuestros ancestros y a nuestros maestros. ¿Sabes? Tito es de las pocas personas que yo he conocido que llevaba eso, como dicen, en el disco duro. ¿Sabes? Él no iba a fallar. Él no iba a fallar. Y no importa en lo que tú lo necesitabas, Tito iba a estar ahí. ¿Qué pasa? Cuando Tito se va a Estados Unidos, ¿verdad? Que se va a Nueva York, que también estuvimos, antes de que se fuera, estuvimos con los Plenos del Pueblo, con los Plenos del Coquí. Él estuvo también un tiempo con los pleneros en Humacao del Almendro. Con los pleneros de la 23 también estuvimos juntos y viajamos. Entonces, él siendo menor que nosotros, nos enseñó la cuestión de
del respeto también a los folcloristas de la diáspora. Eso tenía Tito también. Que por eso, pues, él se insertó tan naturalmente con los plenos de la 21. ¿Qué pasa? Al Tito, pues ya desarrollarse, ¿verdad? En el inglés, pues, para mí, ¿verdad? Y que me perdonen las otras personas, para mí Tito fue de los primeros en sentarse a realizar propuestas, ¿sabes? A buscar formas de cómo tú podías presentar, ¿verdad? El género de la plena y el género de la bomba en teatros, en festivales internacionales, porque esa era una manera también de regar la voz. De lo que estábamos hablando ahorita, que Emanuel bien dijo, ¿verdad? Nosotros prácticamente estamos tocando casi 5 días en sitios fijos, ¿sabes? Ganándonos el sustento, que eso no pasaba, como empresas independientes. Porque tú sabes que siempre he asistido a estas casas disqueras colmillúas, que todos sabemos, las historias terminan, ¿verdad? La mayoría de las veces, pues, de la peor manera, y no hay mejor ejemplo, el de Rafael Cortijo, Ismael Rivera, que murieron, ¿verdad? Sin un centavo, y las casas disqueras con los bolsillos llenos. Eso sí, ¿ves? Ellos ayudaron a que, ¿verdad?, los géneros se conocieran en diferentes países, más la difusión radial, la difusión televisiva. Pero, como dijo bien Emanuel y Moncho, los medios que se utilizan ahora, ¿verdad?, por internet, pues nos están ayudando a los músicos independientes, pues, a darnos a conocer. Y eso también sé que Tito fue de las primeras personas que empezó a utilizarlo, ¿sabes? Porque nosotros, aunque, ¿verdad?, estábamos como compañeros, ¿verdad?, de diferentes grupos y colaborando entre sí, Tito, para mí, era el más claro, que tenía la idea de, como bien tú dices, que él no se considera un gestor cultural, pero él era el gestor cultural, ¿sabes? Y yo te digo, se ha visto, todos los viajes que hemos hecho después del fallecimiento de Tito es por Tito. Y todas las conexiones que se nos están acercando las hizo Tito Matos. Los artistas con los cuales Tito grabó, pues ahora están buscando, pues, a los panas de Tito. Porque, por, ¿verdad?, mala suerte del destino, se nos fue de repente demasiado de temprano. Todavía ha sido muy fuerte, ¿verdad?, asimilar ese golpe. Pero, recapitulando, me parece que Tito nunca dejó de trabajar. Y cuando él me llama, John, sí, tú sabes que rescatamos la Goico, ahí en medio del huracán María, ¿sabes? Y ya él tenía pensado todo lo que él iba a hacer en la Goico, cuando aquí estaban todas las puertas y las ventanas desbaratadas, la maleza más alta que... Y yo le decía, Tito, pero John, sí, tengo esto, tengo esta propuesta. Bueno, la noche antes de que Tito se nos fuera, él estaba mandando email y mandando mensajes. Mira, muchachos, hay que llenar estos papeles porque tenemos esto y esto. O sea, es un hueco, no solamente como compañero y talento de la cultura, sino un hueco grandísimo para seguir adelantando esta lucha tan difícil. Y yo entiendo, bueno, ahora mismo somos más de 8 personas tratando de hacer lo que hacía Tito solo. Así que su aportación en, ¿verdad?, la revolución de la plena, en la manera de interpretarla, en la manera de tener ese plan de que en cada presentación, no solamente en cada grabación, de que tú tengas un tema, como él decía, que
que levante, o sea, que le pique a la gente la conciencia para que no se crean que la plena es cantar solamente me invitaron a un party, sino que el género de la plena es como cualquier otro, que los temas son universales y que el tema de la patria siempre tenía que estar presente. Así que con eso, pues los dejo para que los compañeros sigan por ahí para abajo. Estoy tratando de organizar mis pensamientos en qué decir sobre Tito Matos, pero ya lo he dicho anteriormente en los recorridos, lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Para que si quiere crear una conciencia de lo que pues era Tito Matos, la estatura de Tito Matos, repito, desde mi perspectiva, es del mismo nivel o más de cualquier exponente de la plena, bomba, incluido también en términos cultural, de la historia de la plena en Puerto Rico, ¿no? Puedo comenzar, no quiero hacer un análisis, ¿verdad? Porque puedo dejar el grupo y sabe que hoy día la gente se ofende por nada, pero Emanuel Jiménez, Cortijo, Imaelo, Quinto Olivo, luego 23 abajo, no en el mainstream de los otros, pero ahí estaba. Hubo una plena apagada en un tiempito entre finales de los 80 y principios de los 90. Surge Plena Libre, Plenéalo, incluyó Terraplén, Tito Mato con Viento de Agua, pero la figura de Tito en términos de su interés de que trascendiera lo que nosotros estábamos hablando en términos comunitarios, sociales, de conocimiento, su trabajo fue gigante. Yo pienso que cuando comienza la Junta, el negocio de la Junta, que ya él tenía la idea de lo que una casa de la plena o algo, pero ahí parece que comienza la piquiña bien grande de verdad a que surgiera lo que está hoy. Pues creo que su estatura es de un tiempo ahora moderno, actual, es gigante en términos de un legado importante, de mantenerla, preservarla, visibilización, educación, investigación, que es lo que sugiere esta Casa de la Plena. Ese era pues su interés. Creo que John sí mencionó algo que fue uno de los aprendizajes grandes que tuve con Tito, grandes. Hay dos cosas grandes que tuve con Tito. Número uno era darle la importancia que merecía la plena cuando tú estabas en la calle. La calle para Tito Matos era una tarima tan importante como el Lehman, qué sé yo qué, el Madison Square Garden, donde quiera que tocaba. Y tocar con Tito Matos en la calle, tú tenías que tocar, tú tenías que meterle seriedad. Si no, bueno, aquí están ellos dos, una palcada. O sea, no, tienes que tocar. Me pasó, ¿verdad? Una vez ese aprendizaje. Y el otro, utilizar la plena como un instrumento de lucha. Como instrumento de lucha social, política, más que todo. O sea, para Tito Matos, la cuestión política, social, económica de la isla era bien importante. Y parte de su o sea, no muchos pleneros en este país que dicen ser pleneros conocen lo que es utilizar la plena como instrumento de lucha. Pero eso es de mi perspectiva, porque pues obviamente la plena también en el ámbito actual es el reflejo de nuestro colonialismo. Quiero que eso quede meridianamente claro, ¿verdad? Yo te traigo 100 exponentes de la plena aquí y yo te digo a ti que 80 de ellos son el reflejo colonial, sin miedo a equivocarme, es mi perspectiva. Pero una de mis enseñanzas desde Tito Mato y la enseñanza al país es utilizar nuestra música como instrumento de lucha, como instrumento comunitario de que se puede hacer más. Y hermano, eso es gigante, brother. Yo te puedo con los dedos de la mano, 23 abajo, Esencia en Ponce, Mayagüez, puede que hayan unos que otros, pero esa labor social, política, comunitaria, violenta, es bien gigante, gigante. Pues mira, siguiendo un poquito la línea de Moncho para no extenderme demasiado, ¿verdad? La cuestión de la plena como herramienta de lucha, Ramón López dice que la plena es la respuesta
cultural popular puertorriqueña a la invasión norteamericana. Como bien dicen los compañeros, nosotros vivimos en una colonia y dentro de una colonia que alguien te enseñe a tú sentirte orgulloso de lo que te identifica como país, pues no es tan frecuente, y yo pienso que eso es un gran valor que tiene Tito Matos. Es quien a mí en realidad me hizo sentir tanto orgullo de ser plenero, porque yo lo veía a él tan orgulloso de ser plenero, ¿sabes? Tan orgulloso de pararse en una esquina a dejar la voz pegada, que todos decíamos, Tito se va a quedar sin voz. Pues Tito se murió con un montón de voz. Ese tipo de cosas. Mariana Reyes, yo creo que lo dijo mejor que nadie, definió la Casa de la Plena mejor que nadie. El proyecto de la Casa de la Plena es donde desembocan todos los esfuerzos de Tito Matos durante su vida, durante su gesta, aquí donde están. Y el mismo Tito Matos dijo en una entrevista, la Casa de la Plena pretendemos que sea el espacio en donde las personas que quieran conocer sobre el género vayan. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer aquí. Hay gran parte de la herencia del legado de Ramón López, de Tito Matos y de muchas personas más. Entendemos que esto es un sitio bien importante, lo atesoramos como tal, valoramos las aportaciones que recibimos y a la gente que tenemos acá. Quiero añadir algo en términos de la figura de Tito, porque Manuel le acaba de mencionar a Mariana Reyes, que es mi amiga también. Yo pienso que ese complemento entre Tito y Mariana fue vital para toda esta idea de lo que se puede hacer. No hay duda. Quien quiera hablar de Tito Matos, tiene que mencionar. O sea, ese complemento en términos de que despegue, ¿no? A otro nivel, es un complemento importante la visión de Mariana, que hay que reconocerlo. Mariana es bien importante. Mariana, los plenazos callejeros, el documental de los plenazos callejeros, claro. La Casa de la Plena, la Goico, todo. La Junta, Mariana Reyes Anglero. Eso es una, ¿verdad? un tema bien importante a destacar, que, ¿verdad? Yo viéndolo desde afuera, la figura de Tito y Mariana parecería que están bien conscientes de lo que hace falta y, ¿verdad? Nosotros quizás los que estamos acostumbrados a la consultoría o a la investigación académica, pues tú diagnosticas el problema y lo pones ahí, pero parecería ser que a la que ellos identificaban una brecha, lo hacían. O sea, hace falta un negocio aquí donde la Plena sea la Junta. Hace falta un documental el documental de los plenazos. Hace falta un espacio comunitario, la Goico. Hace falta una Casa de la Plena, la Casa de la Plena. Las agrupaciones, o sea, hace falta un proyecto experimental, Viento de Agua. Sí, pero hace falta un proyecto con un formato más pequeño, más manejable, la máquina insular. Entonces, parecería que todas las respuestas las ejecutaba, ¿verdad? Y eso es importante destacarlo. Fuera de eso, no quiero dejar esto sin decirle en parte de lo que trae Tito, ¿no? Como su personaje. Era el nivel de energía que creaba él cuando tocaba a la plena y como lo dedicaba a la plena. Yo en los 30 años que lo conocí en distintas etapas, lo conocí llorando, lo conocí contento, lo conocí de todas las formas habidas por haber. Imagino que Mariana un poco más, ¿verdad? Pero en todas las formas habidas y por haber que lo conocí, yo nunca lo vi cuando tocaba a plena, hubiera tomado o sin tomar o como fuera, traía una energía tan contagiosa, tan brutal, que era algo incomparable. O sea, yo no lo he visto en... Mira, una cosa que quiero aportar de la comadre Mariana. Una cosa que Mariana también tenía era que su apoyo era incondicional. Y entonces Mariana disfrutaba tanto de ver a Tito en su faena artística como en su faena creativa. Entonces era un complemento y era natural también. ¿Sabes? Como bien dice Moncho, Tito es la energía y Mariana la logística. Exactamente. Si había que hacer algo, se identificaba, como tú dices.
se identificaba que había que hacer algo, Tito decía, yo lo quiero hacer, y mañana dice, ok, así es que se va a hacer. Así es que se hace, ¿entiendes? Era un equipo, definitivamente un complemento. Precisamente, rápido, parte de esa energía. Rápido. Sí, porque digo, Van 4 rápido. parte de esa energía era, nosotros teníamos un chat de unos amigos que compartíamos con Tito. Tito, todas las mañanas, él a las 6 de la mañana, estaba aquí, en la Goico, y enviaba mensajes. Ya yo estoy ready aquí, ¿quién viene para acá? ¿Qué es lo que hay? Dale. Y era todas las mañanas, era como que, yo decía, ya, entonces ese mismo ímpetu que yo vi en lo que él hacía a La Plena, lo tenía para este lugar comunitario y para lo que es la Casa de La Plena. Era incansable. Yo creo que es importante, ¿verdad? Este ratito que hemos descrito la figura de Tito, así, ¿verdad? Unas pinceladas generales, ¿verdad? Pero creo que es bien importante porque aquí está descrito el perfil del liderazgo que necesita continuar La Plena, que necesita La Bomba, que necesita cualquier cosa que tú quieras mover, requiere de que 1, 2, 3, 5, 10 personas detrás tengan ese perfil, y creo que lo hemos descrito muy bien. Y quería ir como a hacer una última ronda. Creo que ¿verdad? Para darle continuidad al tema de Tito con La Plena, hay una agenda corriendo, ¿verdad? Hay una agenda educativa que se está gestando desde aquí. Hay una agenda de mantener los espacios musicales que Tito había abierto, ¿verdad? Con ustedes como parte de ese grupo. Y mi pregunta es, la reflexión final que les voy a pedir es, Puerto Rico, para no decir gobierno, empresa privada, todo el mundo, ¿verdad? Como país, ¿a qué debemos apuntar en los próximos años para seguir moviendo este tema de la plena como ese fenómeno clave de identidad, como lo que somos, no como un género musical ni como un... O sea, ¿a qué ustedes quisieran destacar cosas que deben pasar y que deben ser parte de la agenda? Pues mira, Tito tenía en su mente tantas y tantas cosas. Entre ellas, él aspiraba a hacer una casa de La Plena en el norte, una en el sur, una en el este, una en el oeste. Nosotros siempre hablamos mucho de la importancia de la educación para la identidad, que es una cosa que se ha perdido desgraciadamente por estas también redes, por esta comida de cerebro que ha utilizado Estados Unidos en la filtración de los libros que se utilizan para la educación, en filtrar los grupos que pueden entrar y salir a compartir culturalmente con nuestra isla. Bueno, todos sabemos que tenemos la ley de cabotaje desde 1917, que solamente aquí entra y sale las cosas en matrículas estadounidenses. Yo recuerdo en el 79, Iraquere vino para los Panamericanos y los Estados Unidos de América, su agencia de inmigración, le dejó todos sus instrumentos en México. Ellos lo hicieron volar de Cuba a México para que de México vinieran a Puerto Rico. Estando Cuba, ¿a cuánto de aquí? Le dejan sus instrumentos a propósito. Y tú sabes todas las cosas. Bueno, son demasiadas cosas que... Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos seguir insistiendo en que se una gente a nosotros. Yo, como le comentaba a los muchachos hace un par de meses atrás, Tito debe estar diciendo, coño, ahora sí están metidos en la casa de la plena, ¿verdad? Pero delen que yo voy a ustedes, porque Tito te las cantaba, ¿sabes? Como tenía que ser, pero el cariño de Tito, ¿sabes? Era más grande que su corazón. ¿Sabes? Era una cosa que valoramos todos, que atesoramos. Y la educación, me parece a mí que es vital, va a ser la espina dorsal, porque
si tú te fijas, ya la gente también, es que ha cambiado tanto eso. ¿Sabes? Por ejemplo, yo insistía con mis hijos que conocieran a Quijote Morales, que conocieran al Galgo Sosa, que conocieran a Luis Brignoni, tú sabes, y que se pusieran camisetas con esos apellidos. Yo no le puse cable TV nunca a mis hijos. Y le decían que eran unos niños extraños en la escuela. Pero eso es para que tú veas el nivel de educación. ¿Sabes? Cuando tú tienes gente, ¿verdad? O organizaciones que tienen su meta clara, que no están buscando ninguna agenda personal para llegar a ganarse más dinero, pues a mí me parece que es lo único que necesitamos. ¿Sabes? Digo, no lo único, ¿verdad? Pero lo primordial. Que busquemos gente en diferentes, ¿verdad? Siguiendo esa línea de Tito, de los puntos cardinales, de hacer movimientos para que eso pase. Yo recuerdo que una vez yo di una charla en donde estudió Emanuel y Tito, que en San Vicente de Paúl, que Barbosa me dijo, en una conversación que tuvimos así, tú debes hablarle a mis estudiantes. Mira, esos muchachos todavía, y eso fue una charla, todavía me ven por ahí, ellos eran de 9º grado, y dice, mira, ese señor me enseñó a ser puertorriqueño. Una triste charla, ¿sabes? Y me parece que tenemos que trabajar duro en la identidad, ¿verdad? Obviamente la plena lleva eso intrínsecamente, pero sí necesitamos más organizaciones que se unan y que se siga difundiendo la palabra. Es un poco complicado, ¿no? Por diversas razones. Yo pienso que la plena pues, ha evolucionado hasta ahora de una manera gigante, ¿no? Ya lo hablamos anteriormente del tema. Pero, ¿qué se necesita de aquí en adelante? Bueno, número uno, tendríamos que definir qué es lo que nosotros queremos de aquí en adelante. Queremos que la plena se conozca de una manera comercial más grande, que sea de una manera internacional más grande, pero yo creo que lo que trae John C. es bien importante, que es en términos de la educación, ¿verdad? Creo que cuando digo que se ha hecho unos movimientos bien grandes, han sido de autogestión. Cuando digo autogestión, es lo que hemos hecho, el Penazo Callejero, todo lo que se ha formado. Ahí no ha habido ninguna empresa privada, ni nadie del gobierno que diga, vamos a hacer esto. No, eso es autogestión social, ¿verdad? De los integrantes de una sociedad que decidimos meterle mano, hacerlo y que comience ese movimiento de lo que ha estado pasando, más la cuestión de la información, etcétera, etcétera. Pero dar ese paso de lo que nos falta, porque yo también soy de los que pienso que nos falta mucho más en términos de la educación. La única manera que tú puedas llevar educación en términos de nuestra música es a través del gobierno para llegar a la mayor amplitud de todo el mundo, ¿verdad? No estoy aquí para decirle que el gobierno tiene que darme, no, pero sí que el gobierno somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. Y tiene que haber una decisión. Recuerdo, ¿no? Cuando comenzamos a hacer la presión para la ley 223, hubo una presión que después la cambiaron y se fue a justa. Pues no hubo la protección que se necesita del gobierno a esos fines de garantizar que haya una música popular. Que te voy a decir una cosa, yo tuve gente que me decía, no, pero es que eso es lo que quiere el pueblo. Y digo, no, eso no es lo que quiere el pueblo. Digo, eso es lo que quiere el pueblo, pero si tú llevas a cabo un evento con fondos públicos, tú tienes de la manera mayor posible representar a toda la parte del pueblo. Y lo único que en ese tiempo estaba sonando era merengue, reggaetón y alguna salsa. El 100% de los fondos públicos iba ¿para qué? Para una parte nada más. Entonces, yo pago impuestos. ¿Dónde estoy representado yo ahí que nunca había plena, bomba, música típica? A algunos festivales sí, música típica en la montaña siempre, ¿verdad? Pero no había una representación, ¿no? Pues hace falta ese paso, ¿no?
Y doy otro ejemplo, no quiero aquí, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de dar viajes culturales con Areito, Ballet Nacional, España, Italia, Inglaterra, Martinica, México, Estados Unidos, y hemos compartido con un sinnúmero de grupos culturales que ni te menciono. Y tú haces un acercamiento hacia ellos, hay una defensa en términos de su cultura, en algunos, no estoy diciendo en todo, pero algunos, bien fuerte de ese gobierno para que eso se dé. Aquí nosotros en muchos viajes que hacíamos dependíamos de cuál era la subvención que daba el festival para nosotros ir. Y entonces después ir a sentarnos ahí casi de rodillas, mira, Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, pues que hay unas migajas. Si nosotros nos ponemos a definir la cultura aquí, no voy a mencionar organizaciones, pero si nos ponemos a definir la cultura aquí, pues piensan primero en la sinfónica, obviamente, ¿no? Eso es importante. El teatro, que es súper importante también. Y nuestra música popular, pues tenemos que analizar dónde estamos con relación a la música popular en términos del gobierno y qué apoyo hay. Y yo pienso que la cultura en general, incluyendo la sinfónica, incluyendo el teatro, incluyéndola todo, no es prerrogativa, no es primordial. Estamos pensando en otras cosas de lo que debería ser. No hay nada a nivel educativo en nuestras escuelas primarias que podamos comenzar a desarrollar, que una persona, un muchacho que escucha reggaetón pueda entender lo que es bomba, plena, música típica. No sé, podemos estar hasta mañana. Mira, yo creo que estoy por la misma línea de los compañeros en cuestión de la educación. Yo lo que sí quiero dejar bien claro que a mí siempre me cuesta mucho eso de qué es lo que tenemos que hacer, porque eso como de que tenemos se siente como una obligación rara, y la verdad del caso es que yo no disfruto de la plena porque yo tengo que disfrutar de la plena porque me siento obligado de alguna forma. A mí me gusta. Si a mí no me pagaran nada por hacer plena, yo iba a seguir haciendo plena. Si me ofrecen todas las músicas del mundo y yo veo la plena, yo definitivamente estuviera haciendo plena de todos modos. Dicho eso, yo creo que sí, la cuestión de la educación, de enseñarnos a nosotros como país lo valioso de lo que nosotros hacemos, te lleva a que eventualmente, tú sabes, y ven acá, y que si es tan valioso ser puertorriqueño, pues ¿qué son de las cosas que definen ser puertorriqueño? Ser plena. Bucutu, pues por ahí vamos, ¿verdad? Tú sabes, a mí no me gustaría que me vieran como una persona que está aquí con un llantén de bendito, tienen que hacer la música que yo hago, porque es que yo la hago con mucho amor para Puerto Rico. Yo hago música que yo pienso que se puede disfrutar, igual que se pueden disfrutar un montón de músicas más. Yo creo que hay cosas que ya están pasando definitivamente, no es que vamos a empezar ahora, pero por ejemplo tenemos un Ricardo Pons que dentro de su currículo en la Universidad Interamericana, tú tienes que poder tocar plena y tienes que poder tocar bomba como es, no es que lleva un recurso como John C. Martínez una vez al semestre, como ha pasado durante la historia, y mira, eso es, ok, ahora vamos a seguir con la música europea y la música anglosajona. Él define la teoría musical desde la música puertorriqueña. Pues por ahí está la cuestión de la educación, aún más que eso, continuar la cuestión de atemperarnos en relación a la tecnología que hay en el mundo, ver cómo nosotros nos comunicamos más en el mundo, la cuestión de la difusión actual no es la difusión que hubo hace 10 años atrás. Aprender a cómo capacitar a los exponentes. Mira, ¿tú alguna vez has registrado tu grupo? ¿Has registrado tu nombre? ¿Tú alguna vez has creado una plataforma estructurada que te ayudaría a tener las mismas oportunidades? Otra de las cosas que a mí me parece que hay que hacer mucho más, o que pudiéramos hacer, perdóneme, mucho más, grabar. Mucho se critica de nuevo, a la música urbana. Esa porquería, chacho, eso lo hago yo. Pues hazlo con tu música. Tú sabes, cómprate tu computadora con tu interface y tu micrófono y métete todos los días como hacen panas míos que son reggaetoneros que yo los vi, crecimos juntos y ahora están millonarios viajando el mundo, como el mismo Anuel.
se metían todos los días en el estudio y es verdad que hacían 20 canciones. De esas 20 canciones que hacían ese día, las sumaban con las de los otros 5 días que estaban metidos en el estudio y ya eran 100 canciones. Y de esas 100 canciones usaban 3. Pues yo pienso que de 100 canciones que hagan los pleneros y saquen 3, eso sería un palo. Para eso tenemos que tener conciencia de que la tecnología actual nos permite comprarnos una computadora, un interface y grabar por ahí para abajo. Eso en cuestión, en comunión con lo de la educación, en comunión con lo de lo audiovisual. Ahora mismo está hasta lo de los NFT, que yo no entiendo del asunto, pero me tengo que poner al día, porque esa es la forma en la que estamos bregando. Hay que buscar la manera de todo eso. Sin embargo, te digo todas estas partes que son tal vez más abarcadoras masivamente. Y aún así, aunque yo estoy bien enfocado y no le he quitado los ojos a la bola en ese sentido, por otro lado, la cuestión de hacer la cultura viva y comunitaria es bien importante. Yo pienso que en un momento se habla de la plena como esta es la música de las barriadas y esta es la música de las esquinas y demás. Y a las barriadas y a las esquinas y a los residenciales a los que yo voy, yo casi nunca escucho plena. Pues vamos para las barriadas, vamos para las esquinas, vamos para los residenciales a llevar plena. En realidad, tú sabes, vamos allí a tocar. Está bien que esté en un ambiente académico, pero también tiene que estar en las manos de la gente. La gente tiene que aceptarle y la gente tiene que gustarle. Yo no quiero que se le imponga a nadie, que nadie se sienta como impuesto. Y con eso lo que hago es una invitación a que lleguemos, como están llegando muchísimas personas, muchos compañeros y compañeras a hacerlo, que sigamos haciendo música, que no nos quitemos y que de verdad nos disfrutemos esto. Porque la manera que nosotros nos disfrutamos, proyectamos ese disfrute y la gente se lo goza, se lo disfruta. Yo creo que ahí hay una, ¿verdad? Y tú lo resumiste, pero vuelvo. Hay un tema de políticas culturales. O sea, sí. El Estado tiene. No, yo creo que ninguna manifestación tradicional en ninguna parte del mundo se ha preservado y se ha desarrollado si no es un tema de políticas públicas encaminadas a desarrollarlo. La ley 223 iba encaminado a eso, ¿verdad? Después la desfiguraron y la dejaron morir, pero no, es un hecho que el Estado tiene una responsabilidad en preservar y divulgar. El fenómeno, y voy a decir algo, no voy a dar el dato por miedo a confundirme, pero en la encuesta de consumo y participación cultural, que hicimos 2 durante la pandemia, o sea, Puerto Rico tiene una en 2015, una en 2020 y una en 2021, los géneros tradicionales estaban en tercera o cuarta posición en las preferencias de consumo cultural de la gente. No estaba allá abajo enterrado, que fue el argumento que usó aquel senador cuando enmendó, que dijo, es que esto no va con las preferencias del cuidado, porque es falso. Y está en una posición bastante alta, no recuerdo exactamente qué % de las personas habían escuchado estos géneros. El tema de la educación, ¿verdad? Vital, tú traes el tema de la tecnología, el tema de la comunidad y asegurarse, ¿verdad? De que si esto es un espacio, ¿verdad? Si vamos a democratizar y esto va y es un género popular y del pueblo, pues hay que asegurarnos que esté en los espacios donde tiene que estar. Y voy a destacar ese último, que es el fenómeno de generar industria. Y yo lo digo de esta manera porque cuando tú dices hay que producir mucho, tiene un paralelo con el cine. Tú quieres una industria del cine, pues tienes que hacer muchas películas para que haya volumen, para que haya taller, para que la gente lo escuche, para que la gente lo adopte. O sea, y creo que destaco eso porque hay que producir y no todo va a ser bueno, unas pegarán, otras no, pero... Mira, hace un tiempo atrás, y con mucha modestia, estoy hablando hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, se hizo una mesa redonda de pleneros, que la hizo, no sé si Jaime Torres hizo una mesa redonda, y hablamos, y yo con mucha modestia sugerí, de ahí fuimos a vista pública, me invitaron a mí, fui con Richard, nos invitaron a una vista pública, porque yo lo que dije en esa mesa redonda fue que para poder despegar el género de la plena en aquel momento, estoy hablando hace más de 10 años, que deberíamos tratar de crear una cooperativa plenera, que era un comienzo para poder nosotros, ¿verdad? Eso murió también porque hicimos hasta una reunión en la Liga de Cooperativas y no queda en nada porque como que la gente no entendía qué era lo que había, pero pienso que parte... Bueno, pero eso son mis perspectivas, ¿no?
que esta cuestión de que haya una unión social, cultural en términos del género debe partir de un movimiento cooperativo unido. Digo, si estamos pensando de que no haya una intervención ahí, ¿verdad? Pero debe haber un movimiento que de alguna forma se ha dado con los plenazos callejeros, porque aunque en los plenazos callejeros fue un movimiento donde atrajo a un sinnúmero de pleneros de todas las partes, de todo el mundo, ¿entiendes? Hubo un conglomerado ahí, que eso pues... Ahí hay algo, ¿verdad? Y lo dejamos también ahí para futuro, ese tema del cooperativismo o de modelos cooperativos, porque tú lo acabas de decir, los plenazos callejeros tenían un modelo cooperativo. Ahí se gestó algo orgánico que sería bueno después estudiarlo en detalle, y habría que ver, ¿verdad? Y con su debido análisis, qué modelo de estructura le sirve a esas necesidades. Pero sí coincido en que individualmente, o sea, siempre es más complicado. En algún momento hay que amarrar arriba, unir fuerzas, no para todo, pero también creo que inclusive espacios como este, como la Casa de la Plena, ahora como una institución que se va a ir formalizando y que va a ir adelantando esa agenda del legado de Tito, pues puede servir para ir adelantando esa conversación de cómo unir fuerzas. Podríamos hablar mucho rato más, vamos a pararlo aquí para dejar para después. Quiero agradecerle a los tres, no solamente por esta conversación, por el trabajo cultural que hacen, por la gesta de llevar nuestra plena a cualquier rincón posible en este país. Eso es parte, ¿verdad? Ustedes son parte de lo que ha permitido ese desarrollo que ustedes mismos hablan, y esperamos, ¿verdad?, continuar la conversación. La Casa de la Plena Tito Matos está aquí, en el Taller Comunidad La Goico, en la calle Loíza en Santurce, un espacio para visitar, para apoyar económicamente, con tiempo, con recursos, de todas las maneras posibles. Y bueno, los invitamos a seguir en sintonía con el proyecto. La página del proyecto está publicada, www.nuestrostambores.com, y de nuestra parte, pues seguir haciendo esa aportación de visibilizar. Y gracias, Javier, gracias. Muchas gracias por invitarnos, gracias. Esto es importante también, de todo lo que estamos hablando. Este espacio es bien importante también. Muchas gracias, hermano. Gracias. Tremendo.